vamos a esperar, estoy esperando que Yanis se conecte para iniciar transmisión, bueno, para iniciar ya la dinámica del live. Mientras, la idea de realizar estos live es muchas veces, por ejemplo, los chicos que desean formalizarse en Panamá de algún modo realizan algunas acciones sin la debida asesoría y pues posteriormente esto causa una serie de responsabilidades que muchos de ellos no conocen y esto es muy frecuente al momento de emprender. De hecho, hace unos años decidí, digamos, emitir mi propio aviso de operaciones. Ya se conectó Yanis y resulta que saco mi aviso de operaciones y yo no sabía que venía después, hasta que unos días me llega un correo del municipio de Panamá que tenía que hacer un registro en el municipio y que tenía que pagar impuesto de rótulo y por actividad comercial y demás. Entonces, lo primero que hice como consecuencia de eso fue, me voy al municipio y cancelo el aviso de operaciones. Entonces, muchas veces es como que común que alguien emita aviso de operaciones porque quiera emprender o quiera realizar alguna actividad comercial en Panamá, pero no conozca cuáles son esos pasos. Entonces, en función de esto y conversando con otros chicos que han querido emprender durante este tiempo de pandemia, han también realizado este tipo de acciones y desconocen estos pasos que deben seguir al momento de emprender. Entonces, de allí surge la idea de hacer estos, digamos, como estos conversatorios, ¿no? Para que la gente comparta. Igual la semana pasada tuve una serie de entrevistas con algunas personas al respecto y los mismos detalles. Así que he invitado a Yanis. Yanis, ¿me escuchas? Te escucho, me veo. Sí, te ves y te escucho perfecto. Ok, Yanis excelente. es abogada comercial en Panamá. De hecho, es abogada en la firma legal Panamá Legal Group. Y también actualmente es asesora del despacho superior de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Además que es la presidenta de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain. Entonces, hemos realizado actividades juntos, trabajamos juntos en algunos temas y siempre estoy escribiéndole a Yanis, Yanis, mira, tengo dudas en esto, y Yanis entonces me responde. Y la idea de hacer este intercambio es precisamente contar con la participación de ella para que nos explique y nos aclare algunos puntos en términos comerciales y legales, sobre todo, para que los emprendedores y las personas que desean formalizarse en Panamá sepan realmente qué es lo que tienen que hacer, por qué también trabajar con un abogado de la mano, porque muchas veces creemos que como emprendedores lo sabemos todo y cuando vamos a ver nos estrellamos. Entonces siempre estar allí como que de la mano con alguien que sepa o que conozca el aspecto legal. Entonces, gracias Yanis por estar conmigo acá compartiendo acerca de este tema. Y una de las preguntas que te quiero hacer puntualmente, Yanis, es eh, ¿quién necesita un aviso de operaciones para realizar actos de comercio en Panamá? Y además, ¿qué se considera acto de comercio en Panamá? Ok, gracias, Rodi. Siempre es un placer para mí poder guiar a los emprendedores. Esto, sobre todo el tema de la pandemia, pues lo que ha hecho es que se requiera buscar otras formas creativas pues de generar dinero y una de ellas es emprender, ¿no? Eh, para ir a tu pregunta, yo creo que primero tenemos que ir un poquito antes de llegar al aviso de operación, tenemos que entender perfectamente cuando queremos emprender qué es lo que queremos hacer. Hay varias formas de emprender, específicamente dos. Una, emprender como persona natural y otra, emprender como persona jurídica. ¿Me estás escuchando bien, Rodri? Eso perfecto. Ok. Es importante determinar cuál es la diferencia entre ambas. Obviamente, cuando estamos emprendiendo, y muchos emprendedores tienen capital muy limitado, entonces deciden hacerlo como persona natural. Se puede hacer como persona natural cuando estás empezando, cuando quieres ver cómo está pues el comercio, cómo te va, porque ciertamente emprender con una sociedad anónima te cuesta el costo del registro, las anualidades,
Además de eso, tienes que hacer después el registro del RUC y después el registro del aviso de operación y después el registro municipal, dependiendo de qué tipo de actividad quieres hacer. Vamos a irnos en este caso en lo que es el emprendimiento como persona natural para que conozcamos un poquito más a profundidad qué es lo que se requiere. Y muchas veces, como a ti te pasó, no sabes qué hacer o que quiere emprender y saca como aviso de operación y se cree que eso es todo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es sacar el registro único de contribuyente. ¿Qué es el registro único de contribuyente? Este es un paso que se hace antes de sacar el aviso de operación. Porque cuando vas a sacar el aviso de operación te lo pide, así que tú necesitas tu registro único contribuyente. El registro único de contribuyente, lo que conocemos como el RUC, es lo que se hace ante la Dirección General de Ingresos, lo puedes hacer online. Muchos creen que por registrar el RUC inmediatamente tienes que pagar impuestos, esto no es así. El RUC lo que hace es que te permite accesar a tu perfil, donde vas a poder ver todos los movimientos que tú tienes a nivel tributario, pero no necesariamente tienes que pagar impuestos. Hay, por ejemplo, personas que no tienen obligaciones, tú puedes registrarte sin obligaciones, puedes registrarte como asalariado, que ya te hace tus descuentos legales, pero el RUC te sirve entonces para poder hacer los siguientes pasos para emprender, que es el aviso de operación. Dentro del RUC te van a dar también, pues lo que es el RUC se comprende por tu número de cédula y tu dígito verificador a todos los que son panameños. Dime. Cuando es persona natural. Cuando es persona natural, a todos los que son panameños y residentes permanentes, pero extranjeros también pueden sacar el RUC con lo que se llama el 8NT. Es un procedimiento un poquito más largo, pero al final te dan un número con tu dígito verificador donde puedes facturar y todo y puedes sacar tu aviso de operación. Recordemos que extranjeros, hay muchos con residencia provisional, no tienen el número de cédula, así que ellos pueden ejercer y trabajar en Panamá y pueden tener hasta su negocio, aunque no tengan permiso de trabajo, y ese es otro tema. Después que tú tienes tu número de RUC y tú puedes accesar y tú pones tus obligaciones, ¿eso qué significa? Que tú pones qué tipo de actividades tú vas a ejercer. Digamos que tú quieres ser un vendedor de productos, entonces tú lo que haces es que vas dentro del desglose, en la DGI, estipulas qué es lo que quieres hacer como comerciante independiente, ahí te salen un montón de detalles que puedes escoger. Cuando tienes tu número de RUC inscrito, bueno, tú entras a la plataforma, tú haces la solicitud y entonces ellos te la aprueban, tienes que accesar documentos como copia de cédula, la copia de agua, luz o teléfono para determinar tu dirección y luego entonces ellos te hacen la aprobación del RUC. Cuando ya tú tienes el RUC, tú tienes tu perfil, tienes todo súper chévere la DGI, tienes tu clave de acceso y entonces puedes ir al siguiente paso, que es el aviso de operación. El aviso de operación se saca en panamaemprende.gov.pa, como sabrás, es un proceso digital, no necesitas abogado ni para la DGI, ni para el aviso de operación, así que es algo que puedes hacer sin ningún inconveniente directamente. Cuando sacas tu aviso de operación, también te van a pedir que pongas las actividades que quieres ejercer. Es muy importante que sepan que cuando pones las actividades en tu aviso de operación, estas actividades son las que te van a grabar también en el municipio, porque una vez que tengas tu aviso de operación, te va a pedir la dirección donde vas a ejercer el comercio y posteriormente tienes que inscribirlo en el municipio donde pusiste la dirección del aviso de operación. Cuando tienes tu aviso de operación como persona natural, que son $15, no es tan caro, pero igual tienes que hacer el siguiente proceso, que es en el municipio, entonces haces tu registro municipal, donde te van a grabar según las actividades que tú pusiste en tu aviso de operación. Entre más actividades, más te graban. Hay una consulta que es muy común y es el tema del rótulo que te cobran por default. Antes te cobraban siempre $25 al año, pero después de un acuerdo municipal, por lo menos en el municipio de Panamá, te cobran $2 por metro cuadrado el rótulo. No es lo mismo que publicidad exterior y un mínimo de $25. Entonces puede que no lo utilices, puede que sí, pero si tienes ya pensado tener un local más grande con un nombre súper gigantesco, no puede exceder del 30% de la fachada para que se considere como rótulo. Todo lo demás que tú ves afuera de un local, publicidad y demás,
se toma como publicidad de exterior. Así que eso lo tienes que pagar aparte y cada municipio tiene entonces sus parámetros y sus costos. Así que en resumidas cuentas, este es el pequeño proceso básico, sin contar pues la solicitud especial que vayas a requerir. Por ejemplo, si quieres ejercer algo que tenga que ver con comida, tienes que sacar tu carnet blanco, tu carnet verde, y así cada negocio puede tener alguna solicitud especial que vayas a tener que solicitar en alguna entidad. Entonces, el aviso de operación, enfocado más en tu pregunta, tiene como objetivo permitirle al Estado saber quién está ejerciendo el comercio. Básicamente, el ejercicio del comercio es todo aquello que tiene un fin de lucro y que no involucra, por ejemplo, las profesiones liberales. Las profesiones liberales no son consideradas como ejercicio del comercio porque son profesiones liberales, médico, arquitecto, abogado, contador. Y también, pues, estas profesiones liberales pueden unirse para hacer sociedades, específicamente sociedades civiles, o también lo pueden hacer como sociedad anónima. Todas las sociedades anónimas se toman que sacan aviso de operación, se toman porque ejercen el comercio. Así que no sé si eso pudo haber aclarado tu duda. De hecho, Yanis, anoche estuve leyendo el Código de Comercio porque una de las dudas puntuales puede ser es qué se considera entonces comercio, porque comercio pues, es un concepto bastante amplio y puede traer como confusiones. Y cuando leo el Código de Comercio se establece una serie de actividades, por ejemplo, la general es el intercambio de bienes y servicios. Entonces, digamos como detallar un poquito qué tipo de o qué actividad es considerada comercio, qué actividad puede ser considerada servicio como tal, porque entiendo yo que servicio puede ser el servicio del agua, luz, teléfono, servicios bancarios. No sé si eso está dentro del concepto comercio, o por ejemplo, si yo soy un consultor o soy una persona que se dedica a la formación, eso también puede ser considerado servicio, puede ser considerado profesión liberal, porque también entiendo que hay una lista de profesiones liberales y están dentro de los profesores, si no me equivoco, dentro de esa lista. Entonces, como para... Así es. Los profesores se pueden tomar como profesión liberal, de hecho, porque es también un tema de educación. Sin embargo, tú ves que las escuelas privadas, ellas ejercen con fines de lucro, ellas tienen su propia autorización y su propio aviso de operaciones como un centro educativo. Existe un listado de exoneraciones también de rubros que no requieren aviso de operación, como los comercios que están en zona libre, Panamá Pacífico, las sociedades civiles. Entonces yo te diría más que nada, si tú quieres saber qué involucra, primero, como te mencioné, el detalle del aviso de operación lo desglosa, inclusive en el detalle del aviso de operación involucra temas, vamos a poner el ejemplo de los abogados, porque pues hay veces que abogados ejercen algún tipo de actividades distintas a la abogacía y pueden sacar su aviso de operación, pero no están obligados a hacerlo. Y te reitero, te puedes guiar buscando todo lo que son las profesiones liberales para saber que no necesitan, y la ley de avisos de operación también especifica cuáles son las exentas. Así que eso está ahí descrito. Hay una gama pues de empresas, de productos y servicios que están exentas al aviso de operación, y con la legislación te puedes guiar para saber si aplicas o no aplicas. En general, todo lo que es común, venta al por mayor, venta al por menor, servicios en general, por ejemplo, de consultorías, reitero, dependiendo de si se considera una profesión liberal o no, se toma como que ejerce el comercio porque tiene fines de lucro. Ok, por ejemplo, otra de las dudas que también surge, y esta vez en cuanto al municipio, antes de ir a la parte de la DGI, es, por ejemplo, si yo opero desde mi casa y yo registro un aviso de operaciones en mi casa porque quiero formalizarme, porque resulta que soy chef o tengo alguna especialidad específica,
requiero aviso de operaciones y si requiero aviso de operaciones me cobran un impuesto de rótulo que de repente en mi casa ni siquiera voy a poner un rótulo. Entonces, ¿cómo se manejaría ese tema? Bueno, la ley no especifica o no exime de que si lo haces en una oficina, en un local o en tu casa. Tú puedes ejercer el comercio desde tu casa perfectamente. De hecho, hay personas que hacen, por ejemplo, productos de comida ¿Mm? y los cocinan en su casa siempre obteniendo su permiso sanitario, por supuesto, pero no importa que no utilices el rótulo, te lo cobra el municipio con un mínimo de $25 y tú tienes que poner ahí de qué tamaño, si no lo vas a utilizar y la cantidad de metros cuadrados que vas a tener tu rótulo. Es evidente que la mayoría de las veces donde lo hagas en tu casa no vas a tener un rótulo, pero se toma por cierto de que cuando abres un negocio tú vas a tener tu rótulo. Así que el municipio, por lo menos el de Panamá, te lo cobra. Reitero, puede ser que el municipio de Coclé o en Chiriquí no te lo cobren. Cada municipio tiene su estipulación y su acuerdo municipal para determinar si lo cobra o no. Así que el rótulo va, no hay forma de bypasearlo, así que eso lo tienen que pagar cuando se registra en el municipio, sí o sí, especialmente en el de Panamá. Y el San Esta- Miguelito también yo creo que te lo cobra. mencionaste que son $25 anuales. Anuales, correcto. 25 entre 12 y eso es como, para ver, como $2 y pico. Pero eso es solamente de rótulo. Recuerda que dependiendo de la cantidad de actividades que hayas puesto en tu aviso de operación, entonces también te cobran los costos municipales por el negocio y cada municipio también tiene su detalle de cuentas o su detalle de costos según el negocio. Entonces ellos lo dividen en rubros. Si tienes el rubro de alimentos, si tienes el rubro de servicios, entonces cada rubro tiene o se determina dependiendo de tu ingreso también anual, entonces te ponen un costo mensual para que les pagues. O sea que no nada más vas a pagar el rótulo en el municipio, vas a pagar una mensualidad con respecto al negocio que tú pusiste que vas a ejercer dentro del aviso de operación. De hecho, Yanis, yo creo que allí con el tema municipal, después que sacas el aviso de operaciones es donde vienen los problemas, porque Correcto. resulta que tú sacas el aviso de operaciones, vas a la DGI, uno conscientemente dice, bueno, yo sé que lo de la DGI es una vez al año, que es en el inicio del próximo año fiscal, en enero, febrero y marzo, pero cuando vas, o si desconoces el tema del municipio, pues resulta que cuando vas al municipio a hacer algún trámite, ya sea del carro hasta con la placa, entonces eso te lo enlazan con la placa y resulta, señor, ¿y esta deuda de dónde salió si yo no tengo ningún compromiso con ustedes? Y resulta que era el aviso de operaciones. El registro municipal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando sacas tu aviso de operación, hay una pequeña conexión, porque a eso sí les conviene tener conexión entre ambos, ¿no? Es conveniente que el Estado sepa que tú sacaste un aviso de operación, le comunica al municipio que tienes un aviso de operación y esto es con el RUC. Esto pasa tanto con personas naturales como personas jurídicas. Entonces, ¿qué resulta? El aviso de operación Panamá Emprende le dice al municipio de que, oye, esta persona sacó un aviso de operación, tiene que registrarse en tu municipio. Entonces tienes un periodo para, generalmente es de 15 días, para hacer tu registro. ¿Qué pasa? Que resulta que hay personas que no saben, lo dejan correr, se acumula, entonces tienes que pagar todo el retroactivo y no te dan el paz y salvo. Este también es una de las cosas que es importante saber que si, por ejemplo, tú sacas un aviso de operación a nombre de una sociedad, evidentemente no quedas tú como persona natural, pues debiendo el dinero, sino que la sociedad. Y aparte de eso, en el tema las sociedades versus la persona natural, pues el tema de la responsabilidad recae sobre la sociedad. Y aparte de eso, la sociedad puede tener la capacidad de tener socios. Si tú quieres abrir, por ejemplo, un negocio donde varios van a poner un capital, entonces es más conveniente hacerlo con una sociedad anónima para que se puedan repartir las acciones, porque si lo haces como persona natural, entonces no tienes cómo repartirlo. Eso es súper importante porque hay mucha gente que quiere emprender, pero no sabe específicamente cómo decidirse qué hacer entre la persona natural y la persona jurídica, o creen que porque a lo mejor hacen un contrato y yo saco el aviso de operación, entonces todos participamos por igual, pese a que el contrato es
un método para que las personas se pongan de acuerdo en cuanto percibir. En el futuro, la idea es que crezcan, pueden tener entonces problemas con respecto a quién le toca qué y en la división de los porcentajes que se puede hacer con una sociedad anónima. Así que ahí aproveché para comentarte eso también sobre la diferencia y De la hecho, responsabilidad. de hecho iba para allá y aquí, por ejemplo, estaba viendo, normalmente, ok, ya sabemos que el tema rotulado que va porque sí, son $25 anuales y lo que puede variar entonces son los costos por actividad en cuanto al municipio. Todavía no hemos Correcto. entrado porque es otro proceso distinto. Eh, entonces, digamos, si yo mal no recuerdo, cuando yo registré una actividad en el aviso de operaciones, el municipio me envió un correo, creo que 2 o 3 meses después, y me dice, bueno, tú te registraste, tienes que pagar el tema rótulo y tienes que pagar la actividad económica que es mensual. No es como el rótulo que es $25 anuales, sino que la actividad comercial. Correcto. Si mal no recuerdo, me cobraban como $10 mensuales. Así es. La media de cada actividad puede rondar por los $10 como mínimo. Reitero que eso va a depender también de cuánto registres en la declaración de renta. Recuerda que anualmente no solamente tienes que hacer la declaración de renta en la DGI, tienes que hacer una declaración en el municipio, también estipulando cuánto fueron tus ganancias, porque según tus ganancias ellos te tasan también ese porcentaje. Como dije en antes, hay una tabla y dependiendo de esta tabla y dependiendo de los topes, entonces ellos te van tasando. Puede ser que cuando inicies, obviamente, porque estás iniciando, te cobren los $10, pero, digo, esto puede ser algo bueno, si empiezas digamos, a percibir $1.000.000, ya no te van a cobrar $10, te van a cobrar probablemente $200 al mes. Entonces, esto se delimita según la tabla, según ingresos y según el rubro. Janice, ahora un poquito yéndome a la otra parte. Cuando tú le dices a las personas, y es muy común que cuando tú hables sobre estos temas con la gente se asusta y dice, oye, pero es que yo ni siquiera he comenzado a generar ingresos y ya tú me estás cobrando algo que ni siquiera sé si voy a recuperar. Entonces, esto hasta puede reforzar el tema que se ha venido tratando de resolver, que es el de los trabajadores informales. Eh, que, por ejemplo, yo he escuchado de personas que dicen, ok, por este tema de pandemia, dizque para sacar el salvoconducto y demás, incluso a los profesionales liberales les pedían que sacaran un aviso de operaciones para tener salvoconducto en algún momento, y resulta que alguien comenta, oye, pero ¿para qué voy a sacar un salvoconducto si el municipio me va a cobrar y ni siquiera sé si voy a estar generando algún tipo de ingreso? ¿No hay algún mecanismo, no sé si el gobierno municipal ha pensado que de alguna manera resolver este tema para darle, digamos, como la oportunidad a los emprendedores de que generen algo y que a partir de entonces de una fecha específica le cobren, no a partir de que inicias el aviso de operaciones? Mira, eso es una duda súper válida. Sí te puedo decir dos cosas. Mira, la mayoría de la economía en el país es una economía informal. ¿Qué pasa? Que esta informalidad también tiene que ver con la falta de conocimiento y la creencia de que, como tú bien lo dijiste, oye, pero es que apenas lo saco me vas a empezar a cobrar un montón de dinero. Si bien es cierto, hay una inversión mínima, no le podemos tener miedo a la formalidad. Y no podemos iniciar tampoco pensando que vamos a fracasar. Si nosotros vamos a emprender, lo primero que tenemos que tener en mente es saber que vamos no nada más a subsistir, sino a crecer. Ya de salida, si empiezas pensando que vas a fracasar y no vas a poder pagar $10 al mes, entonces mejor ni emprender. Lo primero que tienes que hacer es mentalizarte de que tú vas a poder pagar esos $10 y muchísimo más. Entonces, para empezar, el tema municipal, o sea, lo tienes que hacer sí o sí, quizá puede ser una propuesta de que ellos analicen después de cierto tiempo, como pasa con la declaración de renta. La declaración de renta tú la haces entre los meses de enero y marzo del siguiente año para declarar el año que pasó y todo va proporcional. Es muy importante también mencionar que cuando lo haces como persona natural, estás exento del pago del impuesto sobre la renta hasta los $36.000 anuales, así mismo como tener una impresora fiscal, así mismo como ser un agente retenedor del ITBMS. Como empresa, pues como Como
persona jurídica, perdón, como persona jurídica, pues queda lo mismo, corrijo, en la persona natural estás exento hasta los 11.000 para pago de renta. El tema de la exención es para la impresora fiscal y para la retención del ITBMS. Así que dentro de la persona natural, tú puedes declarar, no necesariamente tienes que pagar impuestos. Dentro de la declaración te incluyen lo que es el seguro educativo y el seguro social, pero también es proporcional porque también vas a meter tus gastos que se deduce y después en tus ganancias es donde te hacen el cobro de estos impuestos. Generalmente es hasta más caro el seguro educativo que el impuesto sobre la renta. Así que además de eso, también la ANPYME tiene un registro de pues, micro, pequeñas y medianas empresas donde te permite registrarte para que por 2 años no pagues el impuesto sobre la renta. Así que hay varios momentos dentro de estos emprendimientos que te puedes beneficiar de pues, exoneraciones y demás, y que te va a permitir crecer, ¿no? De hecho, allá es lo siguiente. Por ejemplo, estábamos hablando que mencionaste que había que hacer una declaración de renta. La declaración de renta es simplemente un proceso que se realiza entre los meses de enero a marzo, y eso entiendo que se hace a través de un contador, ya sea que sea un amigo tuyo o alguien que se contrate por el servicio. Declarar renta, como lo mencionaste, no significa tener que pagar impuestos sobre la renta. De hecho, yo he hecho Correcto. declaraciones de renta anteriores y todavía, como no he superado los $11.000 anuales, no me cobran ISR, pero sí me cobran seguro educativo, que es súper bajo. Y no veo que me hayan cobrado todavía el tema de la caja de seguro social. Entonces, eh, creo que en sí ese tema de la declaración de renta incluso le da como una formalidad a la persona en cuanto a estás presentando tus cuentas, estás haciendo como lo que se debe hacer. No obstante, como mencionaste, una cosa es la declaración de renta en la DGI, otra cosa es la declaración de renta en el municipio, pero entonces, ¿qué sucede en el tema de impuestos? ¿Se paga impuestos en ambas instituciones, Tú, entidades? tú sigues pagando los impuestos en el municipio, reitero, si no excedes, obviamente si no vas a exceder los 11.000 dólares en la DG, o sea, tú declaras exactamente lo mismo de un lado y del otro porque o sea, tú declaras lo que percibes al final, global, y en el municipio lo que haces es que, de acuerdo a la tabla, tú sigues pagando. Si no excedes, por ejemplo, los 11.000, vas a seguir pagando los 10 dólares mensuales. Tienes que pagar impuestos en el municipio y tienes que pagar impuestos en la DGI, porque uno es un recaudo de gobierno central y el otro es un recaudo de gobierno local, que es el municipio. Así que con respecto a las declaraciones, son 2 declaraciones que se hacen. Esperemos que vayamos a que en un futuro, muy, muy pronto espero, que la misma declaración de renta la consuman los municipios para que no tengan que hacer doble declaración, pero siempre vas a tener que pagar los impuestos en el gobierno local y los impuestos en el gobierno central. Principal. Yanis, al principio también mencionaste lo del tema de las sociedades. Por ejemplo, yo como persona natural soy unilateral y demás, pero en el tema de sociedades, ¿qué sociedad me conviene según la actividad que yo realice? Mira, generalmente para ejercer el comercio las más convenientes es la sociedad anónima por su libre manejo, como te comenté, de las acciones, especialmente si tienes muchos participantes. Existen otras sociedades como responsabilidad limitada, que o sea, no tienes, tienes que tener a los socios en la sociedad, las sociedades civiles que también son socios, no tienen acciones, en comandita, que es como una mezcla de sociedades, pero generalmente se utilizan las sociedades anónimas por la facilidad del manejo, el traspaso de las acciones, y reitero, si tú estás emprendiendo y lo que quieres es crecer, en algún momento vas a poder requerir socios, vas a querer
dividir las acciones, buscar inversión, y eso te permite hacerlo de esa forma. Así que lo más común y conveniente puede ser una sociedad anónima, quizá una de responsabilidad limitada, pero esto va a depender mucho de qué es lo que estás ejerciendo. Las sociedades o los comercios que generalmente son de venta de productos y demás, lo hacen por sociedad anónima. Así que yo creo que es la más común, la más fácil de manejar. Esa, la responsabilidad limitada, reitero, es la otra que se utiliza bastante, pero estas te permiten entonces manejarte de esa forma y limitar, reitero, tu responsabilidad ante terceros, si haces contratos, si haces ventas, si das servicios, si debes impuestos, entonces la que la debe es la sociedad y no tú como persona natural. ¿Qué consecuencias puede haber para una persona natural de verle impuestos al Estado? Y digamos, con el tema de la sociedad anónima, porque si una cosa son las obligaciones de la sociedad anónima y otra cosa son las obligaciones individuales, y si tú le debes al Estado, ¿qué repercusiones puede tomar el Estado como persona natural versus la sociedad anónima? Mira, te voy a decir desde lo más light hasta lo peor. Primero, puede limitarte a hacer algunas cosas, como tú mencionaste el ejemplo del paz y salvo. Si le debes al Estado y no te dan paz y salvo, te va a poder limitar a hacer ciertas actividades con el Estado, sacar placa, sacar licencia, probablemente, esto no puedes contratar con el Estado, y bueno, así muchas cosas con el Estado. Y lo más dramático es que el Estado venga contra ti y te secuestre y te embargue tus propiedades o tu dinero para poder entonces hacer valer esa deuda. Sin embargo, es poco común. Muchas veces lo que ellos hacen es que te llaman o lo dejan ahí, existe pues la prescripción, entonces después de cierta cantidad de años ya pues ya no le debes, entonces nada más le debes hasta cierta cantidad de años, entonces quizá le cuesta más al Estado perseguir tus activos que dejar que no le pagues, pero ciertamente es algo que puede hacer el Estado y a lo mejor alguien se ponga un día a empezar a ejecutar pues por las deudas. Así que desde lo más light hasta lo más dramático, que no te den paz y salvo para hacer algunas cosas hasta que te secuestren tus propiedades o te embarguen. Por ejemplo, aquí hay algo, hay que pagar tasa única en sociedades anónimas. Correcto. Otros Tienes que compromisos. pagar tienes que pagar tasas. Si sacas o si decides sacar una sociedad anónima para poder emprender, o bueno, hacer tu negocio, quizá ya emprendiste y ahora lo quieres formalizar todavía más y estás buscando socios y demás, y decides sacar una sociedad anónima, tienes que saber que tienes que pagar una anualidad de tasa única de $300, aparte de eso se paga un agente residente, generalmente los abogados cobran alrededor de $250 al año, esto es obligatorio por ley por muchas razones, temas de cumplimiento, de poder localizar al dueño de la empresa, si no se localiza, entonces se utiliza el abogado y demás, y aparte de eso, pues hacer las declaraciones de renta, igual municipio, igual su registro en el RUC TGI, que tienen que hacer antes de sacar el aviso de operación. Ok, entonces, recapitulando un poco de lo que hemos conversado el primer paso es trabajar con la DGI, obtener el RUC y el dígito verificador que se puede hacer a través de la plataforma iTax en línea. Luego entonces registrarte en Panamá Emprende, que es donde vas a colocar los detalles de la operación en sí y tienes que colocar el RUC. Posteriormente entonces vamos al municipio, que es donde entonces se realiza el registro municipal y igual el registro de la operación y demás. Y dejamos algo por fuera que fue el tema de la caja de seguro social. En Bien. comparación con los anteriores, he visto como que con la caja de seguro social te dan como que un plazo, si tienes 5 personas o menos, no requieres registrarte o no requieres Ok, registrar a las personas en la caja de seguro social. ¿Cómo se da este paso? mira, primero que nada vamos a repasar lo que acabas de decir. Te saltaste un paso que era cuando decides emprender, primero si vas a emprender solito, si vas a emprender en grupo, qué es lo que quiero hacer, si lo quiero hacer a través de una sociedad anónima o a través de persona natural. Una vez que decides hacerlo a través de persona anónima o persona natural, entonces procedes a sacar, obviamente si es a través de sociedad, sacas la sociedad, necesitas un abogado para hacer una sociedad. Si decides hacerlo como persona natural, entonces procedes a sacar el aviso de operación donde no necesitas un abogado.
Sacas el aviso de operación en panamaemprende.gov.pa, llenas todo perdón, me salté la DGI, por supuesto. Tienes que hacer el registro del RUC en la DGI, haces tu registro del RUC, te dan tu clave, tú entras, excelente, esa información de la DGI, entonces cae el aviso de operación cuando lo vas a solicitar con tu número de RUC, y cuando tienes tu aviso de operación con las actividades que ahí se desglosan, entonces haces tu registro municipal. Básico, reitero que estos pasitos básicos pueden alterarse de acuerdo a la actividad. Si se te ocurre abrir un restaurante con expendio de licor, necesitas hacer unos pasos antes de sacar el aviso de operación, como lo es sacar el informe previo favorable, que básicamente es el permiso para expedir licor, dependiendo de qué actividad de expendio de licor vayas a hacer, o si lo pones como acompañamiento. Entonces, igual, si necesitas, por ejemplo, el permiso del MINSA para manipular alimentos, entonces es que tienes que sacar un permiso adicional, y si vas a hacer, por ejemplo, comida empaquetada, etcétera. Así que, ojo con esto, no nada más se vayan con esos pasitos básicos, porque hay unos pasos adicionales dependiendo del rubro, y tienen que estar muy atentos. Así que, el tema de la caja de seguro social, eso es una súper buena pregunta. Muchos creen que cuando van a abrir una sociedad, ya sea o abrir un aviso de operación o emprender, tienen que pues inscribir empleados. Esto no es obligatorio. Tú puedes emprender con tu sociedad, puedes ser el propietario y puedes inscribirte tú en el Seguro Social con la planilla, o puedes hacer un registro en el Seguro Social como voluntario. Si tienes empleados, si tienes personas que trabajan para ti, tienes que inscribirlo en la caja de Seguro Social, sí o sí. Esto es obligatorio, y no les puedes descontar Seguro Social si no les vas a pagar al Seguro Social. Es un delito. Así que si tienen empleados, ustedes hagan las cosas bien, háganlas como son, y tienen entonces que inscribir su planilla, ya sea que sean persona natural o sean personas jurídicas. Lo tienen que hacer. Si eres independiente, tienes la opción, como mencioné en antes, el tema pues de pago voluntario. Sin embargo, como mencionamos en antes, en la declaración de renta te ponen a pagar seguro social también. La diferencia está en que el seguro social que pagas dentro de la declaración de renta es para que te acumule los meses pues de que trabajaste en el año o generaste en el año para tu jubilación. Sin embargo, no te cubre el seguro médico. Entonces, a veces es más conveniente hacer el pago dependiendo de qué es lo que necesites, hacerlo voluntario para que te puedan atender en el Seguro Social y te den tu carnet y tu ficha y todo. Entonces, hay muchas personas que lo que hacen es que optan por sacar un seguro médico privado y siguen pagando su Seguro Social dentro de la declaración. Entonces, recapitulando eso, Yanis, porque la verdad es que esa parte sí es nueva para mí. Yo aún no he hecho el proceso de la caja de seguro social. No obstante, sí veo que en la declaración de renta, al finalizar, veo CSS. Entonces, esto que mencionas es tema jubilación, más no para el tema de atención en la caja de seguro social. Eso se puede relacionar, por ejemplo, en el tema de un asalariado, el descuento que le hacen, o más bien lo que paga la empresa en seguro social en concepto de tener a ese empleado, y lo que paga el empleado como asegurado en sí, porque muchas personas desconocen que el seguro social un 9.75% lo paga el asalariado, pero hay otro porcentaje detrás que lo cubre la empresa. Entonces, ese porcentaje detrás es el que se paga en la DGI. No, cuando es con planilla, todos estos montos, ok, la DGI cuando haces tu declaración de renta y el seguro social que recauda, él se lo pasa al seguro social. Él se lo tiene, la DGI es como un ente recaudador y se lo tiene que pasar al seguro social. Cuando tú tienes personal inscrito en planilla con el seguro social, ese recaudo va directo al seguro social. Ahí la DGI no entra, salvo lo que es el impuesto sobre la renta. Cuando tienes impuesto sobre la renta, entonces esos son fondos que le compete a la DGI recaudar. O sea, eso es, uno va para el Seguro Social y otro va para lo que es la Dirección General de Ingresos. Cuando tú tienes tu planilla, y también implica el mismo concepto, el mismo principio de que estás exonerado
si, del impuesto sobre la renta, si no excedes, pues, redondeando los $1.000 por mes, es un poquito menos, 900 y pico, entonces no pagas impuestos sobre la renta. Pero cuando excedes, así mismo el principio de la declaración de renta, entonces ellos te descuentan el impuesto sobre la renta de tu salario. Te descuentan exactamente lo mismo, impuestos sobre la renta, seguro educativo, seguro social, y además de eso el patrono paga lo que son riesgos profesionales, que son los que te cubren. Si tienes algún accidente, entonces te lo cubre el seguro dependiendo de la cantidad de días que pues, te ausentes del trabajo. Pero este seguro social que va en la planilla, sí va, que te descuentan de la planilla, sí va directo al seguro social y te cubre tanto el médico como el de la jubilación. O sea, te suma los meses de pagos para jubilación y adicionalmente el seguro, la cobertura para atención en el seguro. Ok, mira qué interesante eso, porque sí me quedaba la duda de por qué el CSS aparecía en la declaración de renta. Lo desconocía totalmente. Entonces, hablamos de la formalidad que debe tener toda persona que quiere iniciar un negocio en Panamá. Muchas veces estos procesos han sido como creados para empresas ya mucho más estructuradas, quizás con un capital, y se deja de lado entonces al emprendedor este solitario que dice, hey, yo tengo una idea, quiero hacer esto, y no tengo ni $100 para iniciar, y entonces, ¿qué se recomienda allí, Yanis, digamos, para el emprendedor, para que no sienta esa carga? ¿Crees que sea conveniente que inicie unos meses operando, digamos, como on the ground, por decirlo así, antes como para dar el paso de formalizarse principalmente o registrarse directamente en APIME para que exista ese alivio a nivel de finanzas y fiscal también? Eh, Mira, sí, es algo difícil y hay veces que tenemos todo el ímpetu de querer emprender y tener una idea. Muchos lo que hacen es eso precisamente porque no tienen ni para pagar quizás los $15 del aviso de operación y los $10 mensuales del municipio. Eh, no te podría recomendar o decir que lo hagas porque en realidad si nos vamos a estricto derecho, según lo que dice la ley, el que ejerce el comercio tiene que sacar el aviso de operación. Somos realistas y sabemos que existe mucha informalidad que evidentemente no lo tiene, o sea, hay una clasificación para este sector y es una posibilidad para que se haga de esa forma. Sin embargo, reitero a lo que dije antes, sabemos que puede ser muy difícil, tenemos que ser creativos, como también lo he dicho muchas veces, también para emprender, no solamente basta la idea, se requiere la ejecución en muchos aspectos, en el aspecto contable, en el aspecto de marketing, en el aspecto de administración, en el aspecto legal, en el aspecto de coordinación, muchos aspectos, y esto dificulta todavía más al que a lo mejor tiene una buena idea o tiene las capacidades para ejecutar, pero quizá no para administrar. ¿Qué Exacto. podría recomendar? También seamos creativos. Si tú ves una fortaleza en ti y sabes que te hace falta otra fortaleza, busca a quien sea tu socio para que puedan entonces unir esas fuerzas y que sean ambas fortalezas juntas. Pero tenemos que saber que a lo mejor el emprender no necesariamente es para emprender o hacerlo solo. De hecho, tú sabes que las grandes compañías pues quizás empezaron con una sola persona, pero crecieron con muchas. Entonces, además de eso, además de creativos, tenemos que ser muy autodidactas, lo he dicho, me encanta decirlo siempre, Internet es abierto, tiene toda la información que nosotros necesitamos y creo que debo reiterar, cuando vayamos o tomemos la decisión de emprender, lo primero que tenemos que hacer es mentalizarnos en que nos va a ir bien y no vamos a fracasar y tenemos que ser súper perseverantes precisamente para no tener ese miedo de que no voy a poder pagar ni siquiera $10 esto dentro del municipio. Así que uno se cae y se levanta, todos los errores son aprendizajes, pero lo importante que siempre tenemos que tener en mente es tener la certeza de que vamos a crecer y confiar en uno mismo. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos como que resuelto las dudas más generales al respecto. Por ejemplo,
queda eso de qué es... Bueno, queda más que todo, entiendo yo que hay alrededor de unas 50 profesiones liberales en Panamá. Los profesionales liberales deben cumplir también, si no me equivoco, estos mismos pasos de formalidad, aunque no necesiten aviso de operaciones, pero entiendo que existe un certificado que te exonera del aviso de operaciones. Sí, existe un certificado que te emite el Panamá Emprende, sin embargo, no es necesario tenerlo o cargarlo por ahí porque según las actividades por ley estás exonerado. Las profesiones liberales lo que tienen que hacer es, pese a que no sacan su aviso de operación, sí tienen que sacar su RUC y a su vez tienen que hacer sus declaraciones de renta. Están exonerados del aviso de operación en el municipio, el registro municipal, porque no ejercen el comercio, pero tienes que cumplir tanto con el RUC como con la declaración de renta, inclusive si tienes obviamente empleados, tienes que meterlos en planilla. Así que no estás exonerado de eso ni de pagar impuestos. Exacto, de hecho creo que uno de los artículos dice que el no tener aviso de operaciones no exime de las obligaciones fiscales y tributarias. Correcto, así es. De ahí sí te iba a comentar, te iba a hacer la consulta. Por ejemplo, hay un rubro, hay un punto dentro de la declaración, del proceso de declaración de renta que dice aviso de operaciones. En este caso, el profesional libre o sí, el profesional liberal está exento de ese impuesto de aviso de operaciones o tiene que Correcto. pagarlo. Sí, sí está. Si está exento, los únicos que tienen que pagar ese monto del aviso de operación es la persona o la sociedad que tenga aviso de operación. A veces te lo pone automático, así que tú solamente lo borras y no tienes que pagarlo, pero esto es obligatorio para los que sí tienen aviso de operación. Ok, bien. Yo creo entonces, Yanis, que se han resuelto esas dudas como puntuales. Bien, actualmente eres una de las miembros de Panama Legal Group, que es una firma de abogados. Hay diferentes abogados de diferentes áreas. Eh, ¿Tienes algún programa legal de asesoría, de gestión administrativa para emprendedores y demás, donde los emprendedores pueden dirigirse directamente, oye, mira, me pasó esto, necesito asesoría, necesito que me gestionen este asunto porque yo de verdad soy un fracaso total en la parte administrativa, como ya lo hemos escuchado de personas cercanas a nosotros? Y eh, ¿qué servicios puedes ofrecer así a nivel de Panamá Legal Group como abogada comercial? Bueno, básicamente, Rodriga, nosotros pues en la firma somos también muchachos jóvenes, millennials, aunque parezca más joven de lo que soy, pero definitivamente estamos conscientes de las altas necesidades que existen en este momento y queremos ayudar a todos aquellos emprendedores que están buscando la forma de empezar y no saben por dónde empezar. Les hacemos un paquete pues, de asesoría y de guía, básicamente para poder ayudarlos en este emprendimiento, específicamente dependiendo de qué tipo de rubro ellos quieren ejercer. Eh, Estamos a veces pensando que el emprendedor pues quiere hacer o ejecutar el comercio en áreas muy pequeñas, pero hay emprendedores que tienen capital, tienen gente y tienen muy buenas ideas y quieren entonces enfocar ese esfuerzo e iniciar su negocio, pues como quien dices, con todo. Así que nosotros perfectamente podemos ayudarlos desde cero, no importa qué tipo de emprendimiento quieran ejecutar, siempre que sea legal, obviamente. Y entonces, definitivamente estamos ahí para ayudarlos. Bien, hay una pregunta aquí que dice, ¿a qué se refieren cuando mencionan no contribuyente? Entiendo yo que es contribuyente al ITBMS. Sí, no contribuyente, no, no la exoneración del ITBMS es que pues está exonerado y no es agente retenedor del ITBMS. Y no contribuyente significa que no tienes que pagar o no estás obligado a declarar o pagar impuestos. Por ejemplo, si tú te registras sin obligaciones, entonces eres no contribuyente de impuestos y incluye el ITBMS. Ok, entonces, por ejemplo, yo en este momento no soy contribuyente del ISR hasta que entonces
llegue al tope de los $11,000 anuales dentro de las actividades que realizo. Correcto. Esto Hay una aplica cosa igual. súper importante. Uh-huh. Ujú. Hay una cosa Te iba a súper preguntar, importante. Sí, dime. dale. Hay una cosa súper importante que mencionar. Mira, hay veces que las personas que están en la informalidad y no han hecho su registro, no han hecho su declaración y empiezan a hacer trabajitos por ahí y empiezan a facturar, esto probablemente digan, bueno, no importa, yo me voy así y bueno, que quizás por las causas que tú mencionaste en antes. Sin embargo, recuerden que probablemente si ustedes han hecho alguna factura a su nombre o con su número de cédula y se la han entregado a alguien que sí declara, probablemente esa persona que sí declara los haya registrado como un gasto. Y si lo Ujú. registró como gasto, el sistema en la Dirección General de Ingresos, entonces puede hacer el match y puede identificar que ustedes no han declarado lo que tienen que declarar. Entonces, es muy importante. Yo sé que a veces es muy difícil pensar o decir que, ay, bueno, yo voy a registrarme en la DGI, pero no sé, en verdad me van a cobrar, mejor no me registro. No le tengan miedo a registrarse, no le tengan miedo a sacar un RUT, no le tengan miedo a hacer una declaración de renta. Pero no significa que van a tener que pagar impuestos o altos impuestos, reitero, todo va proporcional. Y aparte de eso, eso los ayuda a ustedes a poder recaudar pues un historial crediticio para que puedan pedir préstamos también en un futuro y poder tener entonces esa confianza por parte de entidades financieras para poder, ya sea, no nada más pedir préstamos para el negocio, pedir hipotecas, pedir autos y similares. Así que ya saben. De hecho, ahí también hay un punto, Yanis, que ahora recuerdo. Por ejemplo, el tema de la auditoría cruzada. Si yo le facturo a alguien con mi RUC, esa persona me va a registrar como que, ok, esta persona recibió fondos de mí o dinero de mí y pues entonces se da la auditoría cruzada. Entiendo que dentro de las leyes actuales vigentes hay un artículo que menciona que una persona que genere hasta $3,000 brutos y menos de 2,000, si mal no recuerdo, no está obligado a realizar una declaración de renta. No obstante, si superas el monto, ya tienes que realizar una declaración de renta, pero no significa que vayas a pagar impuestos sobre la renta. Ahora, hay personas que Correcto. de repente generan menos de $3,000 en el año, por decirte un caso así, de alguien nuevo que puede ser asalariado, pero que está generando ingresos de manera independiente. En ese caso, eh, si esta persona realiza su declaración de renta anual y el otro año, digamos, no supera los montos que te dicen que debes realizar una declaración a partir de ese monto, pueden registrar o realizar su declaración de renta como declaración sin operaciones o se recomienda igual realizar su declaración de renta con los montos que tuvo en el año anterior eh, sin ningún problema. Sí, mira, cuando vas a hacer tu declaración de renta sin operaciones es porque no tuviste operación. No facturaste nada. Cuan- Correcto, cuando no tuviste operación, exacto. ¿Qué resulta? Si tú inicias haciendo una declaración de renta, existen procesos en caso de que, por ejemplo, estabas ejerciendo el comercio, pero ahora eres asalariado y cerraste tu negocio como persona natural y ya no quieres hacer la declaración, existe un cierre. Sin embargo, si estás como en ese interín, como que, ok, lo estoy ejerciendo, pero no, pero voy a seguir ejerciendo y realmente quiero emprender y realmente quiero crecer, tú puedes hacer tu declaración de renta con lo poquito que generaste, la puedes hacer en cero, la puedes hacer en déficit, o sea, lo que pongas ahí, realmente lo que hiciste lo puedes poner ahí, no necesariamente esto significa que si no generaste ingresos o generaste $1, entonces no lo vas a poner. O sea, tú puedes llevar tu monitoreo de las declaraciones y eso no importa. Al final, si declaras $1, entonces reitero, va a ser proporcional, no vas a pagar ningún tipo de impuesto sobre eso. Así que lo recomendable es poner siempre lo que generaste o lo que no. Claro. Entonces, incentivar a la gente que de alguna manera puede salir de la informalidad y decirle al Estado, hey, yo estoy generando ingresos, no soy un nini. Eh,
y a través de la declaración de renta, y ya entonces, como mencionaste anteriormente, eso le da cierta, ya, por ejemplo, para Formalidad. Ujú. cuenta bancaria te piden o el aviso de operación o te piden la declaración de renta. Sí, eso también, también es importante, Rodrigo, cuando tú vas a aperturar una cuenta bancaria con movimientos comerciales, generalmente te van a pedir el aviso de operación y tu justificación de dónde vienen esos fondos. Eso quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, montos de ahorro, o una cuenta de ahorros y empiezas a ejecutar el comercio y empiezas a tener una transaccionabilidad alta, el banco también te va a pitar. Entonces es un factor también súper determinante cuando quieras emprender, porque si no le puedes justificar al banco de dónde vienen esos fondos o por qué tienes tantos movimientos, te la pueden cerrar. Entonces, todo va casado como una cadena para que esto, reitero, o sea, si estás en la informalidad, tienes esta serie de riesgos. De hecho, Yanis, yo creo que esta conversación lo que hace es que nosotros como que abramos la mente y ya como que, ok, ya sé cuáles son los pasos. Y creo que el miedo surge a partir del desconocimiento, porque no sé Correcto. qué es, por ejemplo, ya te digo, cuando uno lo hace como por experiencia propia o vamos por ensayo de error, uno se asusta porque dice, hey, tengo estos compromisos y no sabía. Entonces, Exacto. en ese sentido, creo que sí se hace conveniente conocerlo de antemano para que no nos agarren desprevenidos. Y ya Así es. entonces, a ver qué más adelante, ok, si quiero emprender, estos son los pasos, quizás no son los mejores pasos, quizás sean duros para un emprendedor o para que es un desastre administrativamente hablando, pero están los pasos. Así es. Así es, pueden ser duros y sé que a veces trabajar procesos con el Estado puede ser difícil, pero para empezar, a emprender no es fácil. O sea, no podemos esperar que vamos a emprender y todo va a ser todo súper fácil y todo pues un mundo de rosas. Así que tenemos que aprender a enfrentar esos retos y eso nos va a endurecer como personas y como emprendedores para poder lograr los objetivos. Así que no le tengan miedo a los retos. Al final, todos los que han emprendido lo han hecho, ustedes también pueden. Gracias, Yanis. De hecho, ya, bueno, ya se nos acaba el tiempo que nos da Instagram para hacer el live. Muchas gracias por aclarar estas dudas. Seguramente van a surgir muchas más. Y pues en otra ocasión hacemos otro live también para ahondar un poco más en algunos temas que quizás desde la perspectiva comercial no se pueden ahondar en este live porque es bastante suave, bastante soft. Así que gracias. Sí. Y pues cualquier Gracias consulta a te puede ti. encontrar. Cualquier consulta te pueden escribir a Janice Malen. Janice Malen aquí. Y pues entonces nos vemos en la próxima, Janice. Gracias, Rodri. Hasta luego. Chao.